Bueno, buenas noches. Vamos entonces a comenzar el tema de hoy que tiene que ver con la parte de arreglos. Los arreglos son unas estructuras donde yo puedo almacenar valores que deben ser del mismo tipo. Estos pueden ser valores de tipo numérico o de tipo carácter o cadena. Normalmente los arreglos tienen una longitud determinada, o sea, son una longitud ya fija. Entonces, como tal, esa longitud cuando yo la determino o cuando yo ya le coloco la información, no la puedo cambiar. Entonces, no puedo decir que necesito más datos o que necesito menos. Lo primero que yo debo hacer siempre es declarar el tipo de dato que voy a guardar, colocarle un nombre a ese arreglo. Lo ideal es que ese arreglo, como las variables, se declara y que ese nombre tenga una finalidad o que tenga algo que haga referencia a lo que va a guardar el arreglo. Y pues finalmente la dimensión del arreglo. Primero tenemos los arreglos unidimensionales o arreglos de una dimensión, donde a nivel de programación, y lo vamos a hacer también a nivel de pseudocódigo para evitar posibles confusiones, siempre arranca en la posición 0 y finaliza en la posición n-1, donde n es el tamaño, es la cantidad de elementos que va. Si yo digo que voy de 0 a n-1, pues ahí tengo los elementos que estoy trabajando. Entonces, en cada una de estas casillas o espacios es donde yo guardo la información, que también lo puedo ver de esta manera, como yo tuviera unas cajitas todas pegadas y en cada cajita yo guardo información. Entonces, el primer elemento arranca en la posición 0 y se va incrementando cada posición hasta llegar a n-1. Algunos autores le llaman a los arreglos en una dimensión vector, pero hay que tener cuidado porque esta denominación de vector a veces se trabaja en algunos lenguajes, por ejemplo Java, de otra manera. El arreglo en una dimensión es una estructura estática. Como les decía, si yo digo que es de tamaño 10, esa es la cantidad de datos que yo puedo trabajar. Pero si necesito más o menos, pues no lo podría hacer. Ella me queda fija. Entonces, ¿qué pasa en Java con el vector? El vector es una estructura dinámica. Si yo creo el vector con unos cuantos elementos y necesito más, los puedo incluir. Y si necesito menos, los puedo borrar. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque los vectores en Java tienen unas particularidades. Entonces, ahí hay que mirar. Por ejemplo, en Java, yo puedo tener array, que es esto, un arreglo de una dimensión, ¿ya? Y puedo tener vector, que es otra cosa diferente. Entonces, por eso hay que tener cuidado porque algunos autores le llaman a los arreglos de una dimensión vectores, así nomás, y los lenguajes de programación sí me generan ciertas diferencias. Entonces, yo puedo representarlo de esta manera, ¿ya? O puedo representarlo de esta manera, igual es una sola dimensión. Entonces, miren que yo tengo el elemento en la posición 0 y aquí estoy ingresándole un dato. De acuerdo a como yo haya declarado, por ejemplo, yo puedo decir que son elementos de tipo entero. Entonces yo puedo meter datos negativos, el 0, datos positivos y demás. Y ahí voy guardando la información en cada uno de los espacios. Si yo digo que este arreglo o esta estructura es de tamaño 10, entonces yo voy a trabajar de la posición 0 a la posición 9. Si yo cuento los elementos, pues tengo 10 elementos. Entonces, por eso la primera posición arranca en 0, pero aquí termina en n-1, que en este caso es 10, n, menos 1, que sería la posición 9. Entonces, así yo puedo tenerlo o expresarlo de forma gráfica. Cuando ya paso a cómo se coloca en pseudocódigo o a cómo lo declaro en pseudocódigo, entonces yo le coloco el tipo, que son los datos que van a ir, qué tipo de datos van, entero, real, cadena, carácter, el nombre del arreglo y el tamaño, o sea, cuántos elementos va a tener ese arreglo, en este caso, de una dimensión.
Aquí tenemos unos ejemplos de pseudocódigo. Miren que yo puedo decirle que a la posición 0 le guarde esto, a la posición 1 le guarde tal valor, etcétera. Aquí está muy estático. Yo tengo un arreglo de enteros que se llama num de tamaño 5. Entonces guardo 5 elementos. Es lo mismo en este caso como yo tuviera 5 variables. Entonces, aquí la ventaja que yo debo utilizar con los arreglos es que yo puedo tener muchas variables en una sola estructura, que es el arreglo, y trabajar con ciclos para llenar el arreglo, para imprimir el arreglo, para hacer procesos con el arreglo. Entonces yo puedo coger cada uno de estos datos y trabajarlo. Yo puedo llenar dato por dato, que sería como si yo tuviera 5 variables, ¿ya? O lo puedo hacer con una estructura de repetición. Aquí, con esta estructura para, yo muevo el índice, que es en este caso i, entonces num en la posición i vaya de 0 hasta 4, porque es menor que 5, ¿no? El 5 no entra en ese conteo. Si yo le digo menor o igual, cuando él llegue aquí a 5, o sea que iría de 0 a 5, me genera un error, porque recordemos que va de 0 a 4, ¿ya? Para que me diga la cantidad de elementos, que en este caso son 5. Desde 0 a 4, y él simplemente aquí pues me está imprimiendo los elementos que están aquí. Ahora me explicar el favor que no entendí. Bueno, si yo tengo un arreglo con un tamaño determinado, este tamaño lo que me tiene es unas posiciones que arrancan en 0 hasta n-1. N es el tamaño, pero la posición final es -1. Entonces, si yo tengo, para el ejemplo, el tamaño 5, la última posición es 5 menos 1, que es la posición 4. Siempre vamos a arrancar en 0. Y el último elemento está en n-1. Entonces, estas serían las posiciones para este arreglo. Tengo 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, pero la posición es 0, 1, 2, 3, 4. Aquí lo estoy trabajando así individualmente, pero también lo puedo hacer con un ciclo. En este ciclo simplemente estoy imprimiendo los datos que ya ingresé acá. Entonces, pasando al siguiente ejemplo, que está más dinámico, tengo un arreglo de 5 elementos y yo le genero una estructura de repetición para ingresar los números. Aquí es estático, los números están allí, aquí no. Aquí yo le digo al usuario, ingrese un número. Entonces él comienza a ingresar, ¿ya? Cuando ya termina, yo debo hacer otro ciclo para imprimirlos. Entonces acá le digo, ingrese un número y después le digo, lista de números y los imprimo. El consejo es, cuando yo vaya a registrar los datos, haga un ciclo. Cuando yo vaya a visualizarlos, haga otro ciclo. Cuando yo vaya a procesarlos, haga otro ciclo. ¿Para qué? Para que no haya confusión en cada una de esas actividades. Porque el registro de los datos, la consulta o muestra de los datos y el procesamiento de los mismos siempre deben ir por separado para no generar confusiones en el momento de hacer cada una de esas tareas. Entonces, el consejo es que hagan ciclos separados para cada una de esas actividades. Registro y en este caso, muestra de los datos. O sea, en este caso sería la entrada de los datos y acá la salida, ¿ya? Porque pues no estoy haciendo ningún proceso adicional, sino simplemente registro, imprimo, ya. Y ahí salió. Ahora, para este ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Tengo una variable entera o un arreglo entero de una dimensión de tamaño 5. Tengo una variable entera que llamo tam y aquí a tam le asigno el valor de 10. Si miramos, él está bien escrito, pero hay un error de lógica y eso es lo que hay que tener cuidado porque el sistema me dice todo está bien escrito, pero cuando yo comienzo a procesar la información, a trabajar con la solución, allí es donde me puede generar el error. ¿Por qué? Si digo que es de tamaño 5 y esta ¿Cómo lo haciendo variable, bien acá? va hasta 10, entonces yo le digo de 0 a 9.
Ahora, el arreglo dice, ingrese un número, lea num en la posición 0, num en la posición 2. Recuerden que esto es una repetición, posición 3, posición 4. Pero cuando yo le diga posición 5, la posición 5 no existe, porque va de 0 a 4. Ahí, ¡prum!, el sistema brinca y saca un error, ¿ya? Y el error es porque me va a decir, no, yo no tengo más espacio para meter más números, no lo puedo hacer. Entonces simplemente el sistema me saca, se bloquea o me saca, entonces queda como uno como que hay. Y me saca hasta un mensaje en inglés ahí, overflow, no sé qué, y entonces queda como que, ah, carajo. Entonces hay que tener cuidado cuando yo defina cierta información con respecto al tamaño o a la cantidad de elementos que estoy trabajando en mi solución. Entonces aquí hay un error de tipo lógico, ¿ya? Entonces, por ahora les estoy mostrando para que sepan de dónde saldría o surge el error como tal. Y los arreglos nomás son enteros, no son reales. En este caso, los ejemplos son enteros, pero tú le puedes definir el tipo que necesites. Por eso yo te decía anteriormente que usted puede tener valores de tipo numérico o cadena. Entonces usted puede tener entero real o puede tener carácter o cadena, ¿ya? Pues los ejemplos aquí simplemente están enteros, pero usted lo puede tener real o puede tener carácter, cadena, ¿ya? Eso no es problema. Es el tipo que usted defina, que usted necesite, los datos que necesite. ¿Listo? En el ejemplo es que están solo enteros, pero usted puede tener el tipo de variable que usted necesite. Por ejemplo, si yo le digo a usted que me guarde temperaturas, las temperaturas deben ser de tipo real, porque usted tiene 37.8 grados, porque tiene 20.5, entonces ahí son reales. Pero si yo le digo que me guarde edades, ¿de qué tipo es? Entero. Ah, muy bien. Entonces, ahí usted ya define según la necesidad para dar la solución. Bueno, ahora vamos a hablar de los arreglos de dos dimensiones, arreglos bidimensionales. Estos arreglos se conocen comúnmente como una matriz. Eso usted lo puede mirar, digamos, en las hojas de cálculo, que tiene unas filas, ¿ya? Y tiene unas columnas. Normalmente estas filas y estas columnas están representadas por unas posiciones. Aquí las posiciones son numéricas. Posición 0,0. En Excel ustedes recuerdan que usted tiene, en las columnas tiene letras y en las filas tiene números. ¿Ya? Entonces usted podría tener A1, A2, etcétera, pero aquí siempre trabaja con datos numéricos, posición 00, 01, 02, etcétera. Hasta la posición N-1, M-1. Esto es filas y esto es columnas. ¿Cómo determino cuántos elementos tiene mi arreglo? Yo multiplico las filas por las columnas. Si yo tengo 5 filas, 5 columnas, entonces 5 por 5, 25. Entonces son 25 elementos que yo podría tener en la matriz. También lo podemos ver de esta manera, igual, cajitas, donde yo guardo información de la fila 0, ¿ya? La columna 0 sería esta primera casilla. Lo mismo la fila 0, columna 1, la fila 0, columna 2, es esta casillita, y así, ¿ya? Y acá sería el último elemento de la matriz. Esto se recorre de esta manera. O sea que yo voy llenando primero la fila y cuando termino, vengo y lleno esta fila. Cuando termino, vengo y lleno esta fila. Así se va llenando. Entonces, este es el recorrido que él hace. Filas, columnas. Entonces, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, etcétera. Cuando pasa a la siguiente fila. Fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, etcétera, y así. ¿Ya? Entonces, como la representación gráfica de lo que es la parte en dos dimensiones. Y en el pseudocódigo, entonces, ¿cómo se mira? En el pseudocódigo, yo debo decir lo mismo. Tipo de dato, nombre de la matriz. Ustedes definen
qué nombre le van a colocar a su matriz y la cantidad de filas y la cantidad de columnas que va a tener su matriz. Eso depende de la cantidad de elementos. Si, por ejemplo, yo le digo a usted, necesito que me registre 81 temperaturas. ¿Cuál sería la posible cantidad de filas y la posible cantidad de columnas? 9 por 9. Muy bien, correcto. 9 filas, 9 columnas, eso me da 81 elementos. Entonces ahí puedo registrar las 81 temperaturas, le coloco de nombre temperaturas de tipo real. Entonces, real, temperaturas, filas 9, columnas 9. Ya tengo 81, muy bien. Entonces vamos a hacer o a mirar un ejemplo. Entonces aquí, entonces tengo datos. Pues de pronto el compañero que me habla de enteros, pues sí, puse fue más que todo ejemplos de tipo entero, pero como les digo, puede ser real. Por ejemplo, aquí pues igual tenemos una matriz de 3 filas, 3 columnas, ya, o sea que son 9 elementos. Ingreso unos elementos así de forma estática. Lo ideal pues sería hacerlo también con estructuras de repetición. Aquí entonces el primer dato está en la posición 0, 0. El último dato estaría en la posición 2,2. Acuerden que va de 0 a 2 para que haya 3 filas y de 0 a 2 para que haya 3 columnas. Aquí solamente yo estoy metiendo, 6 elementos. O sea que van a quedar algunos espacios vacíos. Pero yo necesito saber cuál es el primer dato y cuál es el último. ¿Ya? Entonces imprimo esa información. Ahora, en este de acá, sí tiene más cosas. Entonces, tengo unos vendedores y cada vendedor tiene una cantidad de ventas por mes. Entonces, el nombre de los vendedores está en un arreglo de una dimensión de tipo cadena. Ahí guardo el nombre. Entonces yo puedo poner Pepito. Ahora, en la matriz, que son ventas, que lo coloqué en este caso de tipo entero, entonces, para el vendedor 1 sería las 12 ventas del año. Para el vendedor 2, las 12 ventas del año, así hasta el vendedor 10. Entonces, por eso son 10 filas, que serían cada filas para cada vendedor, y 12 columnas, donde cada columna son los meses. Entonces, iría de enero a diciembre. Tengo unas variables de tipo entero, I, J y la sumatoria, porque pues estas ventas son enteras, pero como les digo, podría ser reales. Ojo, muchos autores para mover o controlar las filas y las columnas trabajan con I, con J, ¿ya? Lo mismo pues para el caso de los arreglos en una dimensión, a veces trabajan con I para colocar aquí cuál es el índice, y aquí trabajan I y J, ¿ya? Pero eso usted puede tenerlo como usted quiera. Usted puede decir que esto es AB o puede decir que es XYZ. Ya usted determina cómo va a controlar la información. ¿Alguien dijo algo, perdón? Se está cortando, qué pena, no le escucho bien. Bueno, más bien ahorita que terminemos, porfa, guarde la preguntita, ahorita que terminemos, entonces la hace, ¿ok? Bueno. Listo, ahorita que terminemos, entonces, por favor, me hace las preguntas. Bueno, entonces, tenemos este arreglo de una dimensión y este arreglo de 2 dimensiones o matriz. Ahora que terminemos las preguntas, porfa, que está oyendo muy cortado. Entonces, terminemos y ahorita las preguntas. Bueno, entonces, voy a, en un ciclo de repetición que internamente tiene otro ciclo, voy a registrar el nombre del vendedor y voy a registrar cuánto vendió en cada mes. ¿Ya? Entonces, Pepito en el mes 1 vendió tanto. Fulanito en el mes 2 vendió tanto y así. ¿Ya? Y de esa manera, entonces voy
controlando para yo poder decir cada vendedor de los que yo tengo acá, cuánto vendió en un mes correspondiente. Entonces el vendedor en la posición 0 es fulano y están todos los 12 meses. En la posición 1, en la posición 2, etcétera. Entonces, ojo, el ciclo que está más adentro controla las columnas, ¿ya? Y el ciclo que está más afuera controla las filas. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos acá al gráfico. Que él, como controla las columnas, el ciclo más interno va saltando de aquí a acá, y sigue acá, y sigue acá, y sigue acá, y así. Cuando ya termina las columnas, entonces sale y el siguiente ciclo me aumenta la fila y ahora viene acá y entonces comienza a llenar acá, a llenar acá, a llenar acá. Cuando termina, entonces lo mismo, sale de ese ciclo, me aumenta la fila y me llena acá. O sea que él va llenando como por filas, me llena esta fila, sigue acá, me llena esta fila, sigue acá, me llena esta fila y así. De esa manera es que él se mueve. De esa manera es que él hace el proceso. Entonces aquí hay un ciclo para registrar. Registro el nombre y registro la venta. Después tengo otro ciclo para hacer la suma y el promedio por vendedor. Entonces, cojo para el vendedor en la posición 0, me saca el nombre, vendedor fulano. Inicialmente, pues la sumatoria no tiene nada. Y entonces viene acá y comienza a sumar las ventas del vendedor en la posición 0 y lo que se mueve es J. O sea que él va cogiendo el valor que está en cada uno de los meses. Entonces, cuando él ya lo suma, le puede decir total de ventas tal, promedio tal. Entonces, el vendedor tal tuvo total de ventas y su promedio fue tal. Miren que aquí yo puedo tener una variable que se llame promedio y a promedio asígnele sumatoria dividido 12. Pero yo también puedo hacer esto. En el escriba o en la salida colocar la fórmula y él me genera el resultado. También se puede hacer. Ahora este No importa si ciclo, no la declaro. sumatoria está declarada. Aquí está declarada. Este 12 no porque es un número fijo, no hay que declararlo. Pero la variable de sumatoria sí está declarada. Acá está, que es de tipo entero. Claro, si no la declaro, pues sí genero un error. Pero si yo creo la variable promedio, sí debería crearla acá, sí debería declararla, ¿no? Si yo necesito, voy a utilizar a promedio así, de la sumatoria dividido 12, entonces, claro, debe estar acá declarada promedio. ¿Ok? Bueno, ahora en este caso, yo lo que voy a sacar es el total y el promedio de ventas por mes. Entonces es diferente. Ya no es por vendedor. Yo necesito saber por mes cuál fue el total y cuál fue el promedio de esas ventas. Entonces aquí se mueve diferente, se debe mover diferente porque ya tengo que coger a el mes enero para el fulano 1, para el fulano 2, para el fulano hasta el fulano 10, ¿cuánto se vendió en total? Ahora el siguiente, el mes de febrero, lo mismo, para el vendedor 1, 2, 3, 4, hasta 10, el total. Entonces voy sacando el total por mes y lo divido entre los 10 vendedores. Entonces ese es el promedio de las ventas del mes. Porque recuerden que cada vendedor tiene una venta mensual, pero yo tengo 10 vendedores. Entonces yo necesito saber el total de ventas de cada mes y también saber el promedio en cada mes correspondiente. Entonces aquí ya se mueve diferente este tipo de información. Entonces, de acuerdo a lo que le pidan, usted genera la solución. Entonces deben tener cuidado. Pero miren, esta estructura me hace esto y esta estructura me hace otra cosa. Por eso yo les recomiendo, cada cosa que le pidan o usted necesite hacer, hágalo por separado. Aquí usted hace unos ciclos para generar una solución, pero acá usted tiene que hacer otro ciclo porque la solución que le piden es diferente. Entonces tengan cuidado con eso. Aquí sí me disculpan que a mí aquí me comí el para,
Este es para, fin para. Ahora este para, cierra aquí. Aquí va otro fin para. Este sí se me pasó. ¿Ya? Entonces ahí sí 10 puntos menos. Bueno, listo. Ahora para los arreglos. Ahora para los arreglos en 3 dimensiones. Ojo, estos arreglos son los que normalmente yo pido en el parcial. Pero miren, el arreglo en 3 dimensiones tiene filas, tiene columnas y tiene algo que se conoce como profundidad. ¿Ya? Muchos autores trabajan con IJK. Eso es lo que muchos autores lo pueden tener para el trabajo con las estructuras de repetición, porque es muy similar. Tenemos que movernos para poder yo llenar. Aquí, ¿cómo se llena? Lleno aquí, después lleno acá, después lleno acá. Cuando termino, me paso acá, a la parte de atrás, y voy llenando aquí, después lleno la parte de atrás acá, y después este de acá. Y después continúo con el de acá. Por eso, el primer elemento es esta primera posición. Y si voy llenando esta parte y después esta otra y después esta otra, entonces me paso para acá y voy llenando y después para acá y etcétera. El último elemento que lleno es este. ¿Ya? Entonces, yo tengo posición n-1, m-1, p-1. Ustedes recuerdan en matemáticas el plano cartesiano, usted lo puede tener como x, y, z. Y también aquí se puede manejar igual. Lo que debe tener claro es qué es la X, qué Y y qué Z. Normalmente el primer elemento siempre es la fila. Tanto para arreglos en una dimensión como en 2 dimensiones, como en 3 dimensiones. El segundo elemento es la columna. Y para el caso de las 3 dimensiones, el tercer elemento es la profundidad. Yo puedo ver un arreglo en 3 dimensiones como matrices separadas. Yo puedo llenar esta matriz, después esta y después esta. O sea que en vez de tener un solo arreglo, así de 3 dimensiones, yo podría decir que, yo cojo entonces este pedazo, creo mi matriz con este pedazo, y después creo otra matriz con este otro pedazo, y después creo otra matriz con el otro pedazo, etc. Entonces, en este ejemplo, en este gráfico, haga de cuenta que yo tuviera 5 matrices. O sea que yo puedo tener un solo arreglo. Si vemos aquí, yo puedo decir que es un arreglo de 3 dimensiones de 5 por 5 por 5. ¿Cuántos elementos hay? Bueno, primero mi primario. 125. Muy bien. Ya vi que uno sí estudió las tablas por lo menos. Les tengo 125 elementos. Como yo puedo tener entonces una matriz de 5 por 5, otra matriz de 5 por 5, otra matriz de 5 por 5, 5 matrices de 5 por 5. Ya eso, usted ve cómo lo trabaja y que de pronto le quede más fácil de entender, ¿no? Entonces, esas son las cositas que hay que tener cuidado cuando vaya a dar su solución. Entonces, lo puedo tener así, como matrices separadas. ¿Y cómo lo declaro? ¿O cómo lo creo en mi pseudocódigo? El tipo de datos, el nombre del arreglo en 3D, la cantidad de filas, la cantidad de columnas y la profundidad. En el caso del ejemplo, 5, 5, 5. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, pues, en que se puede declarar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver unos ejemplos que son en lenguaje C. Entonces, miremos. En este caso, este primer ejemplo, lo que se está haciendo es cogiendo un arreglo de una dimensión, que yo lo llamé vector, eso no es problema, es solamente el nombre del arreglo, y lo estoy simplemente llenando de ceros, no más. Entonces, aquí yo estoy diciendo que incluyo estas librerías. Aquí defino una variable con el valor de 100, o sea que esta variable ya no se cambia, ya queda como estática. Y entonces aquí yo ya le digo que tengo un arreglo de una dimensión de enteros de tamaño 100, porque eso es lo que tiene acá.
Y en este ciclo, simplemente le digo, al arreglo en la posición 0, 1, 2, asígnele 0. Entonces, simplemente lleno ese arreglo de ceros. O sea que es lo que me va a quedar ahí, puros ceros. ¿Qué hace este segundo ejemplo? En este segundo ejemplo va de varios números, en este caso 4 números, a decirme cuál es el mayor de los 4, simplemente decirme el mayor de ellos. Entonces, aquí yo le defino un tamaño o le defino una variable con un valor de 4, y si le digo que el arreglo que se llama A de enteros, su tamaño es n, n ya tiene un valor, entonces él va a llegar hasta 4, no va a hacer más. Una variable C y una variable mayor. Entonces, dentro del ciclo, primero lo lleno, ingrese un valor, él comienza a llenar los datos, ¿ya? Deme un valor, hasta que llena, pues en este caso, solo 4 elementos. ¿Qué hace en el otro ciclo? En este ciclo, él hace una comparación. Si lo que está en la posición tal, en este caso, digamos que arranca en 0, es mayor a la variable mayor, esto que está aquí es una O. O, C es igual a 0, entonces, a la variable mayor, asígnele lo que está en esa posición. Y continúa con el siguiente. Entonces, si esto o esto se cumple, viene para acá. Recuerden lo que hablábamos con el o. Entonces, si esta condición se cumple o esta condición se cumple, entonces viene y hace eso. Al final, en la variable mayor, pues va a quedar el elemento más grande. Entonces, ahora sí, el mayor es mayor. Listo, pausa y ya. Salió de aquí. Vamos a ver otro ejemplo, que en este caso yo tengo una matriz o unas matrices de 3 por 3. Estas matrices, en dos de ellas voy a guardar información y en otra matriz voy a sumar los datos y en otra voy a multiplicarlos. Entonces estoy colocando la librería, le defino una variable que le llamo talla con el valor de 3, o sea que aquí creo las matrices de tipo real, o sea que él me va a generar o a guardar datos de tipo real. Aquí, quien me preguntaba ahorita con respecto a eso, entonces aquí ya hay variables de tipo real. ¿Y de qué tamaño? 3 por 3. Todas son de 3 por 3. Entonces no se pueden cambiar. Primera parte, lectura de la matriz. Entonces, guardar los datos, registrar los datos. Miren lo que yo les decía, les recomiendo colocarle esos comentarios en su código para que usted tenga información de qué está haciendo cada pedazo de su solución. Entonces, lo ideal es eso, colocarle comentarios, información guía, algo que le ayude pues a usted a saber dónde está un proceso, dónde está un registro, bueno, cierta cantidad de cosas. Entonces, lectura de la matriz A es que va a llenar la matriz A. Entonces, miren que arranco en IJ, posición 0, 0, hasta menor que la variable, en este caso el valor es 3. Entonces, va de 0 a 2, porque es menor, no menor igual, solo menor. Entonces, de 0 a 2, pues hay 3 elementos, lo mismo acá, de 0 a 2. Entonces, aquí me va incluyendo el elemento en la posición tal, lea A en la posición 0, 0, después la posición 0, 1, 0, 2 y ya se salió. Y entonces ya viene la posición 1, 0, 1, 1, etcétera. Entonces me llena la matriz A. Lo mismo hace con la matriz B. Cuando ya la llenó, la suma de matrices, uno podría decir que no tiene problema. La suma de matrices simplemente yo cojo el elemento que está en la posición 0, 0 y lo sumo con la posición 0, 0 de la otra matriz. La posición 1, 1 con la posición 1, 1 de la otra. O sea, ahí no hay problema. ¿Ya? Entonces yo hago el cálculo de la suma. Aquí lo guardo en otra matriz. Pero resulta que la multiplicación no es lo mismo. La multiplicación sí tiene una fórmula
esa sí tiene que conocerla, o sea, la suma y la resta son similares, la multiplicación y la división tienen unas características diferentes. Entonces yo debo conocer el proceso para poder generar un resultado. Entonces ahí hay que tener cuidado porque le puede generar un resultado erróneo si usted no sabe cómo es la fórmula, cómo es que se ejecuta o se genera o se procesa esa multiplicación. Profe, profe. Sí, sí, qué pena, me fue un momentico acá un inconveniente. Bueno, eh, entonces aquí yo tengo que tener claro cómo se procesa la información para yo hacer la multiplicación. Entonces, el, las operaciones con matrices, pues tienen su cuento, entonces hay que tener cuidado para poder yo trabajar con eso. Eso lo van a ver algún momento en álgebra lineal o en algunos otros cursos, porque van a trabajar mucho con esto, con las matrices. Ahora, finalmente voy a imprimir. Entonces miren que por separado, porque recordemos que son dos matrices diferentes, entonces imprimo la suma e imprimo la multiplicación. Entonces son dos matrices por separado y de esa manera genero ese resultado. Y lo ideal es hacerlo por separado. Claro, yo podría poner aquí imprima P en la posición IJ, listo. Pero yo le estoy diciendo al usuario, suma de las matrices, PRAM. Multiplicación de las matrices, PRAM. Entonces es mejor así, por separado, para evitar que se generen confusiones e inconvenientes. Bueno, les voy a mostrar ahora, permítanme, unos ejemplos en lenguaje C. Permítanme lo busco. Ya les muestro, estoy abriendo el archivo para mostrarles. Bueno. ¿Sí alcanzan a ver el código? No ha cargado la pantalla. No. Permítanme a ver qué pasó con esta. Listo, ahí sí la están viendo. Bueno, sí la ven, ¿cierto? Ahí ya ven el código, ya ven el... Sí, ya se ven. Ok, bueno. Entonces, miren, este es un ejemplo en lenguaje C. Bueno, tiene unas cosas adicionales. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, yo tengo la librería UString, stdio y stdlib. Tengo una matriz de 3x3, unas variables IJ, OP y OP2, pero pues tengo unas funciones. Aquí lo único que yo estoy haciendo es, recuerden que si yo trabajo con una función, es simplemente que el proceso lo mando pues a una parte por separado para generar mejor tratamiento de los datos. Igual es Profe, como si yo disculpe la pregunta. pusiera, señor, dígame. Este ejemplo es de qué arreglo. Primera dimensión, segunda o tercera. En este caso es de segunda, es una matriz, es un arreglo de dos dimensiones. Entonces aquí lo que voy a hacer es, en el caso 1 registro los datos, en el caso 2 los imprimo. Entonces, ¿qué es el registro de los datos? Tengo un mensaje o título y lo que le digo es, ingrese el número. Entonces él va pidiendo los datos. Lo único es que de pronto debería colocarle al usuario, usted va a ingresar 9 datos, por favor ingrese el número 1, el número 2, etcétera, porque aquí pues él no sabe cuántos hay. Y pues finalmente los imprime. ¿Ya? Acá simplemente saca y me muestra los datos que se ingresaron.
este backslash T es un movimiento de tap, o sea que los corre hacia un lado y los acomoda de una manera mucho más vistosa y mucho más adecuada. Entonces vamos a ver cómo se mostraría en pantalla. Entonces aquí lo estoy compilando y ejecutando. Me muestra que no hay errores, que no hay advertencias. Entonces denme un momento que recordemos que el antivirus siempre me revisa todos los ejecutables. Él genera un ejecutable. Entonces aquí está revisando. Cuando él termine entonces de revisar, ya me permite trabajar sobre el archivo. Bueno, ya les voy a mostrar el ejecutable. Entonces aquí vemos el ejecutable. Entonces tenemos opción 1, ingreso de datos. Opción 2, impresión de los datos. Si yo le digo que sea la opción 2, él me puede por defecto imprimir ceros, porque no hay datos, ¿ya? Pero también hay que tener cuidado y tener en cuenta que a veces él no guarda de forma automática ceros, sino que guarda información basura. Entonces le aparecen simbolitos o caracteres especiales porque realmente no tiene nada. Entonces hay que tener cuidado porque si yo tengo unos datos vacíos, una matriz, una función, una variable, y hago algo con esa variable, de pronto se me puede generar inconvenientes con los demás componentes, procesos o datos que tenga en mi sistema. Entonces hay que tener cuidado. Entonces yo le digo impresión de datos. Entonces miren, me los muestra organizados. En este caso me muestra ceros, ¿ya? O sea que él por defecto me sacó que había cero y me los muestra pues así bien organizados. Entonces, desea realizar otro proceso, 1 para sí. Miren que aquí yo no le di limpiar pantalla. Entonces miren que me coloca nuevamente el menú ahí abajito. Entonces pues eso, si ustedes no lo colocan, pues no se va a ver como tan bien. Entonces por eso son recomendaciones, ciertas cositas para que se vea un poco más ordenado, se vea un poco mejor como tal. Entonces el ingreso de datos, opción 1. Entonces ingreso de los datos, ingresa el número, pero pues no me muestra cuántos números son. Entonces pues el usuario ingresará pues si es el caso. Ya lo ingresó. Entonces, desea realizar un nuevo proceso, como son por separado. Entonces yo le puedo decir que sí y los puedo imprimir. Entonces, opción 2. Entonces, estos son los datos que ingresé. Entonces, miren que ingresé 5, 6, 8 y me los puso acá, 5, 6, 8. Después ingresé 9, 2, 1. Entonces, en la siguiente fila, 9, 2, 1. Y finalmente, Oye, ¿qué pasó con los ceros de arriba? los ceros de arriba eran porque inicialmente la matriz estaba vacía. Ojo que yo no me salí. O sea, yo le dije, imprímame los datos y no había nada. Entonces, están los ceros. Ahora, cuando le dije opción 1, perdón, ingreso de datos, él sobrescribe. Lo que estaba en cero ya lo borra y ya me pone los datos que acabo de ingresar. ¿Ya? Si yo le vuelvo a dar proceso 1 e ingreso otros datos, estos que estaban se me borran. Simplemente. ¿Ya? Porque él, como estoy utilizando la misma matriz, entonces él me sobrescribe la información. Si yo en este momento me salgo y vuelvo a ingresar, cuando los muestre está otra vez en cero. No hay nada. Entonces esto es la misma funcionalidad de las variables. Si yo meto datos, están allí mientras yo no le haga cambios. Si yo le hago un cambio, se sobrescribe. La información anterior se borra. Si yo me salgo del programa y vuelvo a ingreso, también se borran. ¿Ya? Entonces, así funcionan también los arreglos. Profe, o sea que si usted fuera escogido la primera opción, los ceros no aparecían. Si vuelvo y escojo la primera opción es porque ingreso, entonces vuelvo y me pide. Vuelve y me pide, porque la opción 1 es de ingresar datos. ¿Ya? Ya después de yo ingresar datos, ya los datos que aparezcan siempre van a ser estos. Si yo ingresé estos datos, vuelvo y le digo que sí al nuevo proceso y vuelvo y le digo 2, vuelve y me muestra los mismos, porque no se han borrado. Mientras yo esté aquí en la aplicación, los datos no se borran. Si yo le digo 1, los datos que están se sobrescriben. Bueno, vamos a mirar ingreso de datos 1. Entonces vuelve y me pide datos.
Profe, ¿y cada vez que ingresa un número tiene que darle enter o solo Sí, se tengo que pone? darle enter para que él sepa que ya terminé de registrar. Entonces, miren, ingresé estos datos, ¿ya? ¿Desea realizar un nuevo proceso? Le digo que sí. Imprímalos. Entonces, miren, los datos que habían, que eran estos, ya se borran y me pone los nuevos que ingresé. Los nuevos que ingresé se borra. ¿Ve? Se sobrescribe. Entonces, lo anterior se borra. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo haga eso, él vuelve y me sobrescribe. Si yo me salgo y vuelvo y entro, otra vez todo queda en cero. Todo desaparece. Por eso muchas veces estas variables o esta información se considera como variables volátiles. Mientras esté prendido o activo el programa, ahí están. Pero apenas usted lo cierre o lo apague, hasta ahí llegó. ¿Ya? Es como si usted tiene un reloj y le Como la memoria RAM. exacto, como la memoria RAM, correcto, muy bien. Entonces, si usted tiene un reloj y le tiene una pila, ahí está dándole la hora. Usted le quita la pila, vuelve y la pone, se descontrola. Le toca volverlo a configurar. Entonces, son datos volátiles. Mientras tenga funcionalidad, ahí está. Pero mientras usted la cierre o la termine, todo se borra. Entonces, salir, ahí salió. ¿Listo? Permítame, a ver si creo que yo tenía otro. A ver si por aquí lo tengo a mano. Profe, ¿usted no tiene un ejemplo en pseudocódigo de tercera dimensión? Yo se lo mostré ahorita, ¿no lo vio? Pues no, Pero estaba en C++. no. Ah, en pseudocódigo, no, sí, tienes razón. No, en pseudocódigo no lo tengo, la verdad es que no lo tengo. Lo que tengo son... Se la damos de eh, tarea, profesor. lo que Profe, y en tengo- Java no tiene. ¿Qué cosa? En Java no tiene. No, en Java sí no los tengo aquí. Sería bueno que pusiera uno, ¿no? Sí, investiga, haga nomás yo. Profe, o aunque sea el significado de los símbolos en C++, porque eso es lo que me confunde. No sé para qué sirve cada símbolo. Ah, sí, también, y pues la traducción de las cosas, porque también me pierdo. Bueno, volvamos a entrar al... Porque es que este ejemplo sí tiene... Ah, no, espere un momentico que aquí me confundí. Este... Ah, bueno, aquí está la mezcla, sí. Bueno, en el ejemplo que les mostraba, ojo, en el ejemplo que les mostraba, aquí está pues como bastante información, por decirlo de alguna manera, mezclada. Ojo, include es para que usted incluya las librerías con las que va a trabajar. Si usted coloca la librería IOStream, tiene que colocar esta línea de código, using namespace std. Esto es, use el espacio de nombres estándar. Entonces tiene que colocarla. Ahora, declaro unas variables. In es entero. Entonces aquí estoy declarando una matriz de 3x3 y unas variables de tipo entero. Si es real es float. ¿Ya? Si es carácter es char. Si es cadena es string. Entonces, este es el tipo de dato. Esta es la función principal. Esto es como el inicio. En este caso, pues estas son funciones. Eso ya lo hablaremos más en detalle más adelante. Pero bueno, este do es el haga mientras. Él termina acá, miren. Haga mientras. Este printf es escriba, que también lo puedo hacer con el cout. Los dos son un escriba. Entonces ahí están mostrándome mensajes. Escriba, ejemplo de matriz. Escriba 1, ingreso de datos. Escriba 2, impresión de datos. Escriba, escoja su opción. Yo tengo CIM para el LEA. Esto es LEA OP, que también lo puedo tener con SCAM.
Eso también es una lectura de datos. Profe, y ese punto y coma que va al final, ¿cuándo es necesario ponerlo? Este punto y coma es necesario cuando es una sola línea de código que ya tiene la funcionalidad completa. ¿A qué me refiero? Si usted tiene una estructura, usted tiene que tener un inicio y un fin de la estructura. Entonces no lleva punto y coma. Pero la información que va a manejar dentro de la estructura sí puede necesitar punto y coma. Esta línea de código es una sola orden. Imprima esto, pum, ya, punto y coma. Imprima. Aquí, lea esto, ya, punto y coma. Pero ¿qué pasa aquí? Este switch es el según sea. Este según sea, OP, sí necesita muchas órdenes y tiene un inicio y un fin del según sea. Entonces, por eso no lleva punto y coma porque es una estructura que tiene información internamente a procesar. Entonces está la función ingreso y el break, y la función impresión y el break, y el default, que este es por defecto. Por defecto imprima, plum, ya, terminó, entonces va el punto y coma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Imprima, desea desea realizar un nuevo proceso, ¿sí o no? Entonces ya, esa es la línea o la orden, punto y coma. Lea OP2. La única estructura que tiene un punto y coma al final es esta. Haga mientras aquí. Mientras aquí sí lleva el punto y coma. De resto, las demás estructuras, como el según sea, como el para, como el if, si lo hay, que aquí no lo tengo también, no llevan punto y coma, sino que usted lo maneja con las llaves. ¿Qué O hace sea, la solo lo que función? está dentro de una estructura es que se le pone. Lo que está en una estructura, pero mire que está fuera de la estructura, pues ya punto y coma. O sea, todo lo que defina que esta es una orden y ya. En este caso, esta no es una orden, esta es una estructura que depende de otras órdenes. Entonces, ahí sí, no lleva punto y coma la estructura, pero sí mira las órdenes internamente, cuáles son las que llevan el punto y coma. En este caso, por ejemplo, el para. Para, inicio, fin, para. Dentro de la estructura hay unas órdenes. Esas son las que llevan punto y coma. Esto sería el para. Escriba, lea. Y lo mismo aquí, para. Escriba. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues, usted genera la solución. Voy a ver de pronto con los ejemplos, otros ejemplos que habíamos visto anteriormente. Permítame que había otro que habíamos... Más tarde, ¿cómo? Una hora más tarde me va. A este... No sé, tiene otras cosas. ¿Qué me hizo? Denme un minuto para ver dónde está. Ah, bueno, este era el que habíamos hecho en el... Este era el que había puesto yo como ejemplo para el parcial. Entonces, miren, aquí están variables de tipo entero. Esta es una orden. Entero y estas son las variables. Bueno, veo. Entonces, punto y coma. Ah, verdad, perdón, qué pena. Yo pensé que ahí lo estaban viendo. Ok, ahí sí ya está, listo. Entonces, lo mismo. Librería. Esta línea de código que debe ir. Función principal, inicio. Variables de tipo entero. Termina en punto y coma. Haga. Este system, le estoy diciendo, mande esta orden al sistema. En este caso es limpiar pantalla. Mándelo al sistema. Entonces aquí le digo, escriba, 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 lea. Según sea la opción 1, haga caso 1. Entonces, escriba factorial de un número, ingrese un número, lea número. Al factorial asígnele 1. Si número es menor que 0, entonces inicio, fin del sí. Entonces, a factorial asígnele 0. Si no, si número igual a 0,
A factorial asígnele 1. Si no, entonces mire, inicio, fin del si no. Aquí, para i desde 1 hasta que i sea menor o igual a número y asígnele i más 1. Aquí está i más, va incrementando de 1 en 1. Y hace entonces este ciclo. Escriba el Y factorial. cuando hay dos iguales y uno solo, ¿cuál es la diferencia? Cuando hay dos iguales, en este caso, para el caso del lenguaje, es comparando número igual a 0 y aquí le está diciendo a factorial asígnele 1. Dos iguales es comparando. Un solo igual es asignando. Entonces aquí número igual a 0. Si es así, a factorial asígnele 1. Entonces factorial va a valer 1. Esa es la diferencia en este caso. Una asignación y esta es una comparación. Ya después viene el número primo, lo mismo, haga, si, haga mientras, aquí finaliza, si no, el break, que es el cortar. Ahora, en este caso 3 tenemos un mientras. Mientras a diferente de 0, inicio y fin del mientras. Si no, cortar. Aquí, haga, si tal cosa, mientras. Si tal cosa, inicio, fin. Si no, escriba. Si, inicio el fin, fin si no, inicio el si no, fin si no. Cortar. Y listo. Acá ya está. Este es el mientras de este de acá arriba. Él mismo lo va acomodando también. El editor lo va acomodando y lo va poniendo bien en orden. Y esta llave es el fin de el programa, inicio, fin. ¿Ya? Entonces, aquí lo primordial es que usted sepa la lógica. Lo primordial es que usted entienda qué solución es la que va a generar. ¿Por qué? Porque los lenguajes se aprenden con cualquier manual o con cualquier video o con cualquier librito. Entonces, eso no es lo importante. Lo importante es que usted tenga la lógica. Por ejemplo, yo comencé con un lenguaje viejo, yo comencé con BASIC. Después me pasé a Pascal, pero yo conocía la lógica, cogí un manual y ya, breve. Después me pasé a C. Profe, Eso fue. ¿y qué tal es Racket? ¿Sí lo he escuchado? ¿Cuál? Racket. No, pues creo que no lo he escuchado. Porque, Se llama Doctor Racket. No lo he escuchado. no, porque por eso le iba a decir, vea, en la universidad nosotros trabajamos con Pascal y con C. Cuando yo comencé a enseñar, me dijeron, usted tiene que enseñar en Java. Cogí un manual y me puse a estudiar Java. Yo le pegaba la programación, yo sabía ciertas cosas de programación en ciertos parámetros, etcétera, y ya, le pegué a Java. Ahora, ya después está Python, está Delphi, entonces hay ciertas cosas que me gustan, otras que no, etcétera, pero yo tranquilamente cojo un manual y comienzo yo a cacharrear, ¿ya? Entonces, muchos que le pegan a la parte de la lógica, a la parte de cómo generar una solución, no tienen problemas con los lenguajes. Entonces, esa es la parte primordial. Yo por eso le estoy dando la oportunidad. Si usted lo hace en Java, entendería que le pegó a la lógica y que se puso a estudiar algo adicional para poder realizar el ejercicio en Java. Entonces, por ser un esfuerzo adicional, esperaría que usted obtuviera una buena puntuación en su sustentación y colocarle esa buena nota en el corte 2 y en el corte 3. ¿Ya? Porque es que los lenguajes se aprenden con un manual, pero lo que no se aprende con un manual, eso sí no se va a aprender nunca, va a ser la lógica. Es así, ustedes jamás van a poder trabajar el lenguaje que sea si no tienen una lógica, si no tienen
ciertas cositas que realmente le sustente el trabajo en cualquier lenguaje de programación. Entonces, pilas con eso para que puedan realizar cualquier solución. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto al tema de arreglos? Yo les mandé ese archivo al WhatsApp para que por favor lo miren. Ojo el libro, por favor. En el libro también está el tema de arreglos. Permítanme, como aquí tengo el libro, pues vamos a mirar exactamente dónde está. Que la verdad no lo recuerdo con exactitud. Entonces, mire, está funciones, estructuras de datos, mire, capítulo 7. Aquí están los arreglos unidimensionales. Aquí están información de los arreglos en una dimensión. Ya, cómo acceder, actualización. Bueno, hay ejemplos. Miren, arreglos de varias dimensiones. Entonces, arreglos en 2 dimensiones. Entonces, le explica las filas, la columna y la columna. Y pues multidimensionales, que normalmente uno trabaja con los arreglos de 3 dimensiones. Es lo máximo, pues, que normalmente uno trabaja. Arreglo en 3 dimensiones. ¿Ya? Y pues aquí ya adicionan otras cosas, pues, con respecto a ese tipo de información. ¿Ok? Entonces, miren, capítulo 7, ahí están los arreglos. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, voy a dejar de grabar, entonces, para que entonces las preguntas que tengan, entonces ya dejo de grabar y gracias.